Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos, diríjanos, Señor. Permita en esta hora, Padre Celestial, que los ángeles nos acompañen. Haga que su Espíritu Santo esté presente. Bendiga a los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y para esta ocasión corresponde el tema que es una pregunta. ¿Por medio de quién dio Cristo mandamiento a los apóstoles? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, el versículo número 2, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 2, dice el verso 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después, dice, de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Cuando estudiamos la palabra mandamientos que aparece aquí, nos encontramos con la palabra entelomai, una palabra griega. Entelomai nos hace pensar en las instrucciones. Y entelomai significa ordenar, enfatiza, el objetivo final. Es decir, alcanzar el propósito de un orden, visualizar en qué o dónde terminará. El Señor Jesús instruyó a los discípulos, a los apóstoles, acerca de, por eso dice, después de haber dado mandamientos, instrucciones por el Espíritu Santo. Cuando usted estudia la vida de Jesús, especialmente en la parte final de su ministerio, antes de retirarse, aparece varias veces en distintos lugares este verbo entelomai. Y cuando usted sigue leyendo la Biblia, usted sigue encontrando la presencia de este verbo, mandamientos, instrucciones, el verbo entelomai. Veamos rápidamente algunos ejemplos para tener una idea del valor de este verbo. Dice en San Mateo capítulo 15, el versículo número 4. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. San Mateo capítulo 15, versículo número 4. Aquí aparece el verbo. Porque Dios mandó, diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Dios mandó en telomai. Dios instruyó. En San Mateo capítulo 17, versículo 9, aparece otra vez este verbo. Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús les instruyó. Jesús le ordenó.
Jesús les enfatizó. En San Mateo capítulo 19, versículo 7, otra vez aparece el verbo. Dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí aparece el verbo otra vez en telomai. Y en San Mateo capítulo 28, cuando Cristo ya está cerrando su ministerio, de nuevo aparece este verbo en telomai. Dice San Mateo capítulo 28, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todas las cosas que os he mandado, todas las instrucciones. San Marcos también se hace eco de este verbo en el capítulo 10, versículo 3. San Marcos capítulo 10, versículo número 3, dice la Biblia, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? ¿Cuáles fueron las instrucciones que Moisés les dio? En telomai. En el capítulo 11 de San Marcos, el versículo 6, mire lo que dice. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Jesús le había instruido, Jesús le había ordenado. San Marcos capítulo 13, versículo 34. Estamos presentando las evidencias para confirmar el uso del verbo en telomai en Hechos capítulo 1, versículo 2. Jesús les dio mandamientos por el Espíritu. Jesús le dio instrucciones por el Espíritu Santo. San Marcos capítulo 13, versículo 34. Mire qué interesante. Dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase, le instruyó, le ordenó que velase. San Juan se hace eco también de este verbo en el capítulo 8, versículo 5. Es un verbo usado en los distintos evangelios. San Juan, capítulo 8, versículo número 5. Dice el verso 5, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Moisés nos instruyó de esta manera. San Juan capítulo 14, versículo 31. Juan capítulo 14, versículo 31. ¿Por qué es tan importante esto? El libro de los Hechos de los Apóstoles está comenzando, Hechos capítulo 1, versículo 2, y todas las palabras son importantes porque en el capítulo 1, versículo 4, 5, versículo 8, Cristo da sus instrucciones finales. Pero el versículo 2 dice que lo hace en el Espíritu. Está dando las órdenes, está dando las instrucciones. San Juan capítulo número 14, versículo 31. Dice el verso 31, Juan 14, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Dice, como el Padre me mandó, como el Padre me instruyó. Jesús se presenta siempre como el enviado de Dios, el que se entrevistó con Dios, el que se reunió con Dios, el que habló con Dios, el que se puso de acuerdo con Dios para el cumplimiento de la misión. Dios me mandó, Dios me instruyó cómo debo hacer las cosas. San Juan capítulo 15, versículo 14 y versículo número 17, dice el verso 14. Vosotros sois mis amigos, dice Jesús, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si ustedes siguen mis instrucciones, si ustedes siguen
mis directrices, sé lo que hay que hacer, sé cómo debe ser hecho. Si ustedes hacen las cosas como les pido, entonces ustedes son mis amigos. Versículo número 17. Dice San Juan capítulo 15, versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Les dejo esta instrucción, le dejo esta orden. Ámense los unos a los otros. No es una petición que les estoy haciendo, le estoy dando una orden. Le estoy diciendo, le estoy instruyendo que necesitan amarse los unos a los otros. Y ahora en Hechos capítulo 1, versículo 2, aparece otra vez el verbo, el texto que leímos al principio. Hechos capítulo 1, versículo número 2. Dice el verso 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, instrucciones por el Espíritu Santo, órdenes por el Espíritu Santo. Mire usted en el capítulo 13, otra vez aparece el verbo. Hechos capítulo 13, versículo 47. Mire qué interesante, Hechos 13, 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Instrucciones. Dios le da instrucciones a sus hijos. Jesús da instrucciones por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 20. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. En este método, el sabor humano queda de lado y permea todo el asunto, el sabor a la palabra de Dios, el sabor a Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, que Dios os ha instruido. Capítulo 11, versículo 22, Hebreos 11, 22. Dice el verso 22, Hebreos capítulo 11, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Dio instrucciones. Cuando el pueblo salga de aquí, lleven con ustedes mis huesos y entiérrenme allá. José le dio instrucciones. Muy bien. Llama la atención ahora que veamos las instrucciones que Jesús dio antes de irse de la tierra al cielo. Y veamos con cuidado en cada uno de los evangelios qué fue lo que Jesús dijo, cuáles fueron sus últimas instrucciones, cuáles fueron sus últimas palabras antes de irse al reino celestial. En San Mateo capítulo 28, Mateo cierra su evangelio con las siguientes palabras de Jesús. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para hoy es ¿a través de quién dejó el Señor Jesús instrucciones? La respuesta, a través y o por medio del Espíritu Santo. Jesús habló en el Espíritu y a través del Espíritu dejó las instrucciones. San Mateo capítulo 28, veamos cuáles fueron las instrucciones de Jesús. San Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Recuerde, en este momento que Jesús va a hablar,
ya cumplió su ministerio, ya sabe lo que le espera, ya él terminó de pagar el precio del pecado, ya él venció, ahora sale venciendo y para vencer. Ahora se despide de los apóstoles después de haber triunfado en la tierra en la misión que vino a desempeñar. Sus últimas palabras para despedirse. Recuerde, Mateo escribe para los judíos. Mateo era judío. Mateo hace cosas extraordinarias en su evangelio y ahora está mostrando las palabras de despedida de Jesús. Dice Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, exusía, todo derecho, toda autoridad, todo dominio, todo poder. Ahora tomé el control completamente, pagué el precio del pecado, acabé con el pecado, ahora tengo el control en mis manos. Ahora todo depende de mí. He vencido a Satanás y sus demonios, he vencido la maldad, he vencido el pecado, he vencido todo lo que estaba opuesto. Ahora tengo exusía, tengo poder, tengo autoridad, tengo derecho. Y dice el Señor Jesús, capítulo 28, versículo 19, por tanto, siendo que conquisté todo poder y toda autoridad, ahora dice él, por tanto, y da una orden: id y haced discípulos a todas las naciones. Ir, un imperativo; haced, otro imperativo. No está pidiendo un favor, no está haciendo una sugerencia, está dando una orden. Está dando las instrucciones. Ir y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Las instrucciones de Jesús. Me voy, pero esto es lo que ustedes tienen que hacer. Estas son mis instrucciones. Esto es en lo que deben enfocarse. 1, id. 2, haced discípulos a todas las naciones. Y entonces dice cómo: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Instrucciones. Jesús está dando instrucciones. En San Marcos capítulo 16, mire usted las instrucciones. San Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18. Las instrucciones. Un comandante da instrucciones, mandamientos, presenta qué hay que hacer y cómo debe ser hecho. San Marcos capítulo 16, versículos 15 hasta el versículo número 18. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, porque cuando usted lee la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. No son argumentos ni disquisiciones, es la palabra de Dios que muestra la voluntad de Dios. Jesús está diciéndonos: estas son mis instrucciones. Yo me voy, pero estas son las instrucciones que les estoy dejando. Ahora estamos compartiendo con usted las instrucciones dejadas por Cristo Jesús. Capítulo 16, versículo 15 al 18. Dice el versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id, un imperativo, una orden. Predicad, otro imperativo, otra orden. Jesús no está haciendo sugerencias, está dando órdenes.
Yo soy su comandante. Ustedes son mis subalternos. Pues aquí le va la orden, la instrucción. Esto es lo que quiero que hagan. Esto es lo que tienen que hacer. Capítulo 16, versículo 16, dice Jesús, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Instrucciones. Versículo 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos a serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las instrucciones. Esto es lo que hice. Esto es lo que ustedes harán. Y lo harán con mi poder, lo harán con mi espíritu. Instrucciones. Hebreos 1:2, Jesús dio mandamientos por el Espíritu Santo. Dio las instrucciones. En San Lucas capítulo 24, mire que cada evangelio presenta una porción, una parte. Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Lucas 24, 44 al 49. Mire lo que dice la Biblia. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los salmos. Dice aquí lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que está escrito de mí les está instruyendo. Todo lo que ustedes vieron que pasó, todo lo que ha ocurrido es el cumplimiento de lo que está escrito de mí. Y ahora sigue diciendo Jesús, entonces, dice la Biblia, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les está dando instrucciones. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está instruyendo al pueblo. Finalmente dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. ¿Qué está haciendo Jesús? Dando las instrucciones finales. ¿A quién está prometiendo aquí? Está prometiendo al Espíritu Santo. San Juan también se hace eco de estas palabras finales del Señor Jesús. ¿Por qué es importante lo que estamos haciendo? Recuerde que hemos leído una y otra vez que Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida que usted se llena de la Biblia, en la medida que usted se llena de las Sagradas Escrituras, en la medida que usted se llena de la palabra de Dios, en esa misma dirección y sentido, crece su fe o su confianza en Dios. Cuando nosotros hacemos esto, entonces el Espíritu Santo viene con su caja de herramientas y empieza a sacar de nuestra mente todos esos programas malvados y malsanos y pone en nosotros programas nuevos. El Espíritu Santo viene a nosotros y entonces produce en nosotros el arrepentimiento, que es un cambio de la mente, es un cambio en nuestras actitudes y aptitudes, es un cambio profundo en lo más íntimo de nuestra vida. Metanoeo, metanoia, cambio, un cambio de la mente. Pero también el Espíritu Santo produce la conversión. Si antes íbamos hacia allá, el pecado, la maldad, el diablo, la destrucción, ahora nos convierte y vamos hacia la derecha. Cristo Jesús, la redención, la salvación y la vida eterna.
San Juan capítulo 21, versículo 15 al 21. Dice San Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús está dando instrucciones. Ahora le está dando instrucción a Pedro. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Apacienta. Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Jesús habla con Pedro, le da las instrucciones a Pedro, pone en claro la mente de Pedro. Limpia, aclara ese sentimiento de culpa que Pedro tenía por haber negado al Señor. Ahora, mire los versículos 18 al 21. Mire cómo termina esto. De cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro se le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme. Instrucciones. Mateo presenta las instrucciones de Jesús, Marco presenta las instrucciones de Jesús y ahora nos presenta Lucas también las instrucciones de Jesús, y ahora vemos a Jesús en el Evangelio según San Juan dando instrucciones a Pedro. Instrucciones. Jesús nos dio instrucciones a través del Espíritu Santo. Cuando usted estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que todo el libro es un estudio de la persona y obra del Espíritu Santo. Vayamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y veamos al Espíritu Santo también dando instrucciones. Las instrucciones dadas por Jesús, las instrucciones dadas por el Espíritu Santo tienen el mismo fin, la misma meta, el mismo objetivo: cumplir la santa misión para que las almas se salven. Vayamos al libro de los Hechos ahora y veamos al Espíritu Santo dando instrucciones. Hechos capítulo 8, versículo 29. En el capítulo 1, versículo 4, 5 y 8, Cristo promete el Espíritu Santo. En el capítulo 2, versículo 4, se derrama el Espíritu Santo. En el capítulo 3, Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace un milagro extraordinario. En el capítulo 4, milagros del Espíritu Santo. Capítulo 5, y ahora vemos en el capítulo número 8 cómo el Espíritu Santo se expresa. Hechos capítulo 8, versículo 29. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para esta ocasión es: ¿por medio de quién dio Jesús mandamientos a los apóstoles? La respuesta: por medio del Espíritu Santo.
¿Qué dice ahora el Espíritu Santo? Hechos, capítulo 8, versículo 29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Instrucciones. Jesús ya se fue. El Espíritu Santo se queda comandando la iglesia. Ahora Felipe va a dar una campaña en Samaria. Y cuando da la campaña en Samaria, entonces un ángel le dice, vete por ese camino desierto. Y cuando toma el camino desierto, Felipe se encuentra entonces nada más y nada menos que con el Espíritu Santo que le dice, acércate y júntate a ese carro. Y dice la Biblia, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe lo hizo. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo. Al final de la jornada, vemos que el etíope estaba leyendo Isaías 53 y preguntaba, ¿esto lo dice el profeta de sí mismo o lo dice algún otro? Bueno, esto lo está diciendo el profeta, esto lo está diciendo el Espíritu acerca de Jesús. Y entonces dice, el pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y dice la Biblia, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mire ahora, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Quién le dio las instrucciones? El Espíritu Santo. ¿Quién guió a Felipe? El Espíritu Santo. ¿Quién le hizo entender lo que estaba pasando con el etíope? El Espíritu Santo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da instrucciones. Mire qué interesante se pone esto ahora. ¿Cuántas instrucciones hay en el libro de los Hechos? Capítulo 9, versículo 10. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Instrucciones. Después que el Señor Jesús intercepta a Pablo que va camino a Damasco y lo tumba del caballo, después que Jesús le habla, entonces va y habla con Ananías para que vaya y le predique a Pablo, para que vaya y hable con Pablo. Y le quita a Pablo la ceguera. ¿Quién es este personaje? Ananías. ¿Quién visitó a Ananías? Jesús. Y Jesús envió a Ananías para que fuera a la casa donde estaba Pablo y entonces impusiera sobre él sus manos, orara para devolverle la vista. Mire qué interesante se pone esto. Hechos capítulo 9, versículo número 11. Y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Instrucciones. Jesús por el Espíritu dando instrucciones. Dice el Señor Jesús,
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Quién habla? Jesús. ¿A quién le habla? Le habla a Ananías. Instrucciones. Llama la atención cuando Ananías presenta un argumento. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, porque muchos males, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Jesús le está dando instrucciones a Ananías, pero Ananías no sabe que Jesús tuvo un encuentro con Pablo. Ananías no sabe lo que ha pasado entre Jesús y Pablo, pero él está hablando y diciendo lo que él sabe. Me gusta la firmeza de Jesús cuando dice, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrucciones. Jesús viaja, condesciende, habla con Ananías y le da las instrucciones. Cuando usted lee el capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, se da cuenta cómo Jesús le da a Pablo instrucciones. Bendito sea el nombre de Dios. Instrucciones. Capítulo 10, versículo 19. Hechos 10, 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a Pedro. ¿Qué le está diciendo? Le está dando las instrucciones. Vienen unos hombres a buscarte, ve con ellos. ¿De parte de quién vienen? De parte de Cornelio, el centurión. ¿Quién habló? El Espíritu Santo. ¿A quién le habló? Le habló a Pedro. Y interesante como Pedro hace el relato y explica lo que está pasando. Instrucciones. Vamos rapidito. Dice Hechos capítulo 11, versículo 12. Instrucciones, dice el 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Instrucciones. Si usted sigue mirando, si sigue buscando, encuentra nada más y nada menos que el cumplimiento de las instrucciones. Pedro fue, habló en la casa de Cornelio, predicó el santo evangelio, presentó a Cristo Jesús, y cuando él iba por mitad de su sermón, el Santo Espíritu se derramó sobre todos los que estaban allí presentes. Hay que aceptar y seguir las instrucciones del Espíritu Santo, las instrucciones del Señor Jesús. Capítulo 13, versículo número 2. Capítulo 13, versículo 2. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El tema para hoy es: ¿por medio de quién dejó el Señor Jesús instrucciones, mandamientos? Respuesta: por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo número 2, lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
¿Quién está dando las instrucciones? El Espíritu Santo. ¿Quién está dando las órdenes? El Espíritu Santo. ¿Quién es que está comandando esta cuestión? El Espíritu Santo. Capítulo 16. Mire qué cosa linda. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. La Biblia es una lámpara que ilumina, que nos aclara. La palabra de Dios, las Santas Escrituras, son un regalo de Dios. Y en ella encontramos todo el relato de la historia de Dios con los seres humanos. La Biblia tiene como fin, como meta, restaurar en el hombre la preciosa imagen de Dios. Y el Espíritu Santo es parte de todo esto. Hechos capítulo 16. Versículos 6 y versículo 7. Instrucciones. Dice el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Prohibido. Una instrucción. Ahí no. No prediquen ahora ahí. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. No, para allá no van. No van para allá. Instrucciones. Cuando seguimos buscando, seguimos leyendo en la palabra de Dios, encontramos el versículo número 7, donde dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Le prohibió ir a Frigia y a la provincia de Galacia, le impidió, no le permitió en ese momento ir a Misia. El Espíritu sabe cómo deben ser las cosas, cuándo, cómo y dónde deben ocurrir las cosas. El Espíritu sabe qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Lo sabe todo. ¿Y por qué y para qué? El Espíritu Santo dando instrucciones. Capítulo 20, Hechos, capítulo 20. Recuerde que estamos con el método bíblico gramático descriptivo. Hechos, capítulo 20, versículo 23. Dice Pablo, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo dando instrucciones. A ti te esperan muchas tribulaciones, muchas prisiones y tribulaciones. ¿Quién está hablando? El Espíritu Santo. Dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Instrucciones. ¿Quién escogió a la gente? El Espíritu de Dios. Instrucciones. Vamos a aterrizar. En el capítulo 21, el versículo número 4, dice lo siguiente, ponga cuidado. Y hallados los discípulos, Hechos 21, versículo 4, y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y dice ahora, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Instrucciones. El Espíritu Santo le dice a uno de los profetas, dímele a Pablo que no vaya a Jerusalén, que no suba a Jerusalén. Pero Pablo hizo lo que le dio la gana. Instrucciones. Versículo 11.
quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. ¿Quién fue este? Agabo. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Instrucciones: no vayas, devuélvete, no vaya para Jerusalén. Esto es lo que te va a pasar. El Espíritu le dio instrucciones a Pablo, pero Pablo, cabezón, siguió derecho y no hizo caso a las instrucciones. Cuando usted no sigue las instrucciones de Dios, los resultados son desastrosos. Capítulo 28, versículo 25 al 27. Y aquí vamos a aterrizar. Instrucciones, mandamientos por el Espíritu. Hechos capítulo 28, versículo 25 y siguientes dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Instrucciones. Amigo, amiga, hermano, hermana. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer, elenco. Si el Santo Espíritu te está convenciendo, si el Santo Espíritu te está mostrando, si el Santo Espíritu te está presentando cuál es tu situación, acepta las instrucciones. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, nos convence de pecados, somos pecadores, de juicio, de justicia. Necesitamos entregarnos a Jesús. La pregunta entonces es, amigo, amiga, ¿acepta usted darle a Dios todo derecho legal espiritual para que el Santo Espíritu venga a su vida y les dé las instrucciones del lugar? ¿Acepta usted que su cuerpo se convierta en templo para la morada del Espíritu Santo? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu, que escudriña lo profundo de Dios, venga a su vida y se lo revele a usted? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, que fue que inspiró la Biblia, venga a la vida suya y le inspire al conocimiento de la palabra de Dios? ¿Lo acepta usted? ¿Le dice sí usted a Dios? ¿Está usted dispuesto o dispuesta a seguir las instrucciones del Espíritu Santo para que su vida sea llena de éxito y de bendición? ¿Acepta ser usted un mensajero de Dios, un mensajero del Espíritu, mensajero, mensajera del Señor Jesús? Si usted dice sí, levante su mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, decimos sí. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Aceptamos y le damos a usted, Padre Celestial, todo derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Venga a nuestra vida y nos transforma a la imagen de ese Jesús de gloria en gloria. Venga a nuestra vida y nos instruya, nos enseñe, nos guíe, nos dirija. Produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, Padre Celestial. Le damos todo el derecho legal espiritual a usted para que el Espíritu haga en nosotros lo que tenga que hacerse. Perdone nuestra dejadez, nuestra indiferencia, Señor. En su mano santa, en su mano bendita nos entregamos, Padre. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén.